Romanos 8:28, podríamos decir que es uno de los pasajes bíblicos más conocidos de la Biblia, que aún los inconversos usan ese pasaje en diferentes momentos de su vida, y es uno de los pasajes que usamos para confortar a las personas que tenemos cerca cuando les sucede algún acontecimiento importante, tal vez de forma negativa. Usamos ese versículo bíblico diciéndole que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hoy queremos hablar sobre ese conocido versículo. Y si fuera a poner un tema a lo que quiero predicar y ministrar en esta tarde, le pusiera el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios. La carta a los romanos, su estilo, su estructura y su lenguaje lo convierten en uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento, porque allí encontramos gracia, ley, revelación e incluso escatología. Los teólogos miran este libro como uno de los libros más completos. Lo primero que debemos hacer para poder entendernos con el texto es analizar algunos de los principios de interpretación. Hay varios principios de interpretación o contextos interpretativos, como contexto gramatical, contexto geográfico, contexto circunstancial del versículo, contexto histórico del versículo. Pero en este caso, para entenderlo, necesitamos analizar un poquito el contexto histórico circunstancial del versículo. Entonces, si vamos a tocar el contexto histórico circunstancial, lo primero que debemos saber es que Pablo en este libro le está hablando a los hermanos de Italia. Los hermanos de Roma son los hermanos que pertenecían a la nación o al imperio más poderoso de la época. Además de ser ellos la gente que manejaban el poder, también dominaban la filosofía griega. Por lo tanto, cuando los romanos, teniendo tanto poder económico y poder intelectual, comienzan a recibir el cristianismo, les comenzaron a suceder cosas que ellos no lo veían como normales, y comenzaron a tener presión
tanto de los judaizantes como de los conciudadanos, que algunos pensaban que ellos habían perdido su nivel en aceptar el cristianismo. Y aquellos hermanos que abrazaron la fe en Cristo, les comenzaron a suceder cosas que ellos no podían explicar y que ellos no sabían por qué les estaba sucediendo. Como a usted en algún momento le suceden cosas que usted dice: ¿por qué me pasa eso? Si siempre lo evité, si siempre hice todo lo necesario para que eso no llegara ahí, y sin embargo llegó a donde yo no quería que llegara. Entonces eso les estaba sucediendo a los hermanos de Italia, y Pablo necesita animarlos. Pablo necesita explicarles el por qué las cosas les estaban sucediendo, pero Pablo necesitaba tener un lenguaje muy alto y muy culto para llegar a ellos, porque aunque se habían convertido, ellos manejaban un lenguaje muy alto y muy elevado. Es allí que aparece ese famoso versículo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ese versículo no es entendible a menos que usted entienda primero los versículos que van después de. Si usted solo lee el versículo 28, usted no entenderá en su mínima expresión el significado del versículo. Pero si va más allá, apelando al principio de interpretación, que la Biblia se autointerpreta. El problema de nosotros al leer la Biblia, nosotros sacamos versículos para dar respuesta a lo que queremos que nos dé respuesta, pero no entramos al versículo buscando que el versículo diga lo que quiere decir. Entonces uno necesita aprender a dejar que el versículo hable y no nosotros transmitirle nuestra idea y nuestro pensamiento al versículo. Amén. Entonces, cuando vamos al versículo 29, dice: después de decir que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, entonces luego dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no es a todo el mundo que las cosas le ayudan a bien, sino a aquellos que son llamados conforme a su propósito. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces analizamos el 29. Porque a los que antes conoció. Entonces ese conocer está indicando no un conocer de saber solo su nombre. Lo que está indicando: a los que antes conoció, a los que Él conoció en su eternidad. Entonces necesitas saber que Dios primero te conoció en su eternidad. Por eso la Biblia dice que si tú lo amas fue porque Él te amó primero. No tuvieras la manera de amarlo a menos que Él te amara a ti primero. Entonces, el hecho de que Él te amara primero, eso abrió el portal para que tú entraras y que tu amor se derramara por Él. Se dice: a los que antes
les conoció, los conoció en Él, en sí mismo, en su propósito eterno, en su plan eterno. Dice que los predestinó. La palabra predestinar quiere decir ordenar antes de. Cuando Él en sí mismo, en su eternidad te concibió, entonces te predestinó, ordenó. En otras palabras, hizo un plan exacto referente a tu vida. Eso quiere decir que tu vida no está en un laboratorio para Dios ver qué puede sacar de ti. Ya Dios sabe lo que va a sacar de ti. Aun cuando tú sientes que te estás muriendo, ya Dios sabe lo que Él va a sacar de ti. Por eso es que cosas que a ti te sacan lágrimas, Dios saca gloria de eso. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o con la forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el Hijo, entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, primero conoció. Primero predestinó, entonces a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, en su eternidad Él te predestinó, como dice el salmista en el Salmo 139, que en el libro de Dios estaban escritas todas aquellas cosas que Él estaba viviendo y que se estaban cumpliendo sin faltar ni uno de ellos. En otras palabras, lo que a ti te sorprende, a Dios no lo sorprende, porque Él sabe que eso iba a suceder. Entonces, cuando Él los predestina, entonces los llama. A los que predestinó, a estos también llamó. Es importante que usted entienda eso, porque la predestinación no es suficiente si Él no te llama. Por eso no viene el que quiere, viene, oh my God, viene quien Él llama. Tú no estás aquí porque tú eres mejor que el tío tuyo, que el hermano tuyo. Estás aquí porque tú estás en su plan y Él te llamó. Nadie viene sencillamente porque quiere. Si estás aquí, fue que Dios te llamó. Así es que no le creas a Satanás, que te dice que tú no estás en nada, que te dice que tú estás perdiendo el tiempo. Cuando Satanás te susurre eso, dile: ¿sabes qué? Si estoy aquí fue porque Él me llamó. Y si Él me llamó, algún plan tiene Dios conmigo. Aunque todavía no haya sido revelado a mi espíritu, pero algo tiene Dios contigo, que tú estás aquí. Has pasado por diferentes procesos y circunstancias. Has pensado descarriarte 50,000 veces y no has podido. Por algo Dios te tiene aquí. Oh my God. Has durado una semana sin orar, pero de repente la fuerza de Dios viene sobre ti y te cubre. Y viene nueva fuerza. Es porque Dios tiene algo contigo. Oh my God. Hay muchos lugares para tú estar hoy, y elegiste estar aquí porque Él te llamó y Él tiene un plan contigo. No te desesperes, porque el tiempo Él lo va a revelar para que se manifieste ese plan y ese propósito eterno de Dios contigo. Entonces, primero predestinó, luego de la predestinación llama. Predestinó en la eternidad, pero llama aquí en la tierra.
en el tiempo Cronos. Y a los que llamó también justificó. Hay otra versión que dice que a los que él llamó, él les imputó su justicia. O sea que no tenían justicia. Entonces él tuvo que imputarle, ponerle y transmitirle su justicia. Eso es como que si Dios dijera: te predestiné, ahora te llamo, pero para tú cumplir mi propósito, yo exijo un nivel de justicia y tú no lo puedes cumplir. Y tú no tienes la forma de cumplir la mínima expresión de la justicia que yo exijo. Entonces te voy a transmitir la justicia de mi hijo, para que cuando yo te vea, vea al hijo, oh my God, vea al hijo en ti, y que nada pueda impedir que yo cumpla mi plan y mi propósito contigo, my God. Por eso usted se siente tan débil, sin embargo Dios sigue tratando contigo. Tal vez te caíste, sin embargo Dios sigue tratando contigo. Para alguna gente tú no mereces ni siquiera ser cristiano. Sin embargo, Dios te sigue amando, te sigue hablando, te sigue usando, se te sigue revelando, porque no está viendo tu justicia, sino la justicia. Porque para Dios hacer algo contigo, tu justicia es insuficiente. Por eso hay gente que ayunan mucho más que otros y no ven ni la cuarta parte de lo que el otro ve. Por eso, cuando tú ayunes o lo busques, no lo hagas para que Él te use. Hazlo porque ya Él te eligió y su gracia se liberó sobre ti. Y he escuchado la frustración de muchos colegas predicadores que han tenido una actividad y han hecho ayunos fuertes. Yo quiero que la gente caiga, quiero que la gente vomite, quiero que tu gloria caiga. Entonces vienen y se paran basado en esa justicia. Señor, en este mes yo creo que no pequé. Además de creer que no pequé, también ayuné y oré. Por lo tanto, yo califico para que tú me uses. Y el cielo dice: los ayunos que tú hiciste, eso no llama mi atención. Lo que llama mi atención es que tú entiendas que ya mi hijo pagó en la cruz del Calvario, y que tú entiendas que tu justicia es insuficiente delante de mí, y que aún después de haber ayunado, tú te puedas parar diciendo: Señor, sin tu gracia yo no sirvo. Oh, Shetoro Broshebake, Le Brosera Boya Nakaya Maha. Sin tu gracia soy insuficiente. Aún después de tener 21 días de ayuno, Señor, nada soy sin ti. El cielo dice: está entendiendo que es mi justicia, no, oh my God, no la de Él. De hecho, los predicadores entienden esto que voy a decir, que a veces uno pasa temporada donde se le hace difícil la conexión. Pero en esa temporada a veces te llegan eventos fuertes. Tú dices: Señor, ¿y qué voy a ministrar a tanta gente?
Si yo no estoy ni ayunando, ayuno hasta las 12 forzado y como que no me conecto. Entonces tú dices: Señor, ten misericordia de mí, que tu gracia esté conmigo. Y tú te paras temeroso porque tú entiendes que no has hecho nada que te justifique. Entonces, el cielo dice: abro mis portales. Y son los eventos donde tú ves más la gloria de Dios. Es para que entiendas que no es tu justicia, no son tus ayunos. Escucha bien esto, escucha bien esto. Tú no estás de pies y Juana se descarrió porque tú hiciste 7 días de ayunos en enero y Juana no lo hizo. Porque he visto gente que han hecho los primeros 21 días de ayuno en enero y antes de diciembre están descarriados. Lo que estoy diciendo no es que dejes de hacer los ejercicios espirituales. Es que haciendo los ejercicios espirituales tú entiendas que el único cordel y cuerda que te sostiene se llama su gracia. Que si su gracia no te agarra, de nada sirve lo que tú hagas. Entonces los justificó, les imputó su justicia. Y luego dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. Es un proceso que comienza en la eternidad y viene entonces desarrollándose en la tierra. El conocer viene de la eternidad. La predestinación viene de la eternidad. Entonces la justificación viene en la tierra desde la eternidad, pero se hace en la tierra. Pero dice que también los glorificó. Eso de glorificar, la palabra gloria, uno de sus significados, usted sabe que es esplendor, que es fama. Dice: a los que yo conocí, yo lo predestiné, luego lo llamé, le imputé mi justicia, entonces luego lo doy a conocer, lo hago famoso. Usted necesita saber que la fama la da Dios. Esto hay que repetirlo porque hay gente que quiere ser famoso a la mala. Y hay gente que quiere parecerse y hablar como Michael a ver si son famosos. No se meta en esa ropa porque le va a quedar muy grande o muy ajustada. Porque lo que te hace famoso no es lo que tú haces, es el propósito eterno de Dios. Porque dice que a los que Él llamó, justificó, a esto Él los glorificó. A estos Él los glorificó, le dio fama, le dio a conocer o los dio a conocer. El asunto de la fama o de ser famoso, nadie está en la capacidad de ser famoso sin dañarse, a menos que haya sido Dios quien lo haya hecho famoso. Porque si Dios te hace famoso, también te guardará para que tú no te dañes. Entonces dice que a esos que Él justificó, Él los dio a conocer. Entonces, si Dios tiene un plan contigo, Él te dará a conocer. Él te dará a conocer. Dios no necesita mucha cosa para darte a conocer. Escucha bien esto. Y cuando Dios te da a conocer, no es con el propósito de hacerte brillar, es con el propósito de Él brillar en ti y a través de ti.
Ok. Ahora, cuando analizamos esos verbos y a los que predestinó, el verbo predestinar, cuando vemos también el verbo llamar, cuando vemos también el verbo justificar y el verbo glorificar, todos están en tiempo pasado. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Ese pasado, en la gramática griega, ese pasado se llama pasado puntual o pasado aoristo, o en un lenguaje actual, pretérito perfecto. A ese pasado los hebreos le llaman pasado profético, que es como Isaías, más de 700 años antes del Mashiach, dice: como oveja fue llevado al matadero, enmudeció delante de sus trasquiladores, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Está hablando del Mesías, de su sacrificio, pero aproximadamente 700 años antes, pero está hablándolo en un término pasado. Entonces, a eso los hebreos le llaman pasado profético. Los griegos le llaman pasado puntual, pasado aoristo, en la gramática actual, pretérito perfecto. Entonces, ese pasado puntual gramaticalmente está indicando algo que una vez sucedió en el pasado y que sucederá para siempre. Sucedió en el pasado, está sucediendo ahora y va a suceder mañana. Entonces, eso quiere decir que lo de Dios contigo no comenzó ahora, ya sucedió en el pasado. Por eso lo que tú vives hoy es tu presente, pero en la eternidad, como no hay pasado, es un presente también. Ahora, gramaticalmente es un pasado porque ahí está el entendimiento. Entonces quiere decir esto, que el plan eterno de Dios contigo comenzó en Él mismo, sucedió, y eso está sucediendo hoy y sucederá siempre, sucederá mañana. Oh my God. Lo que quiero soltarle a alguien en el día de hoy es que el plan de Dios contigo no comenzó ayer, comenzó mucho antes de tú estar aquí. Desde la eternidad de Dios, eso fue lo que hizo que Dios te eligiera de en medio de toda tu casa, de en medio de toda tu familia. Ese plan eterno, que en medio de esa familia que era bruja, que hacían de todo, Dios dijo: te voy a elegir a ti. Tal vez tú eras el de menos importancia y Dios dijo: es a ti que te voy a usar. Posiblemente la primera vez que un profeta te señaló, la gente dice: ese profeta como que se equivocó. Porque el que te rodea está viendo tu presente, tu ahora, pero el profeta que te está hablando ya se conectó con la eternidad y vio quién tú eres en la eternidad y te está hablando hoy lo que tú vas a vivir mañana. Alguien debe alabar a Dios en esta tarde.
ahí es donde a veces la gente se confunde con lo profético. Porque tal vez yo diga, Joel, supongamos que yo no te conozca y te diga, el carro gris, dice el Señor, yo fui quien te lo di. Ahora la duda de Joel es, pero si yo no tengo carro gris. El profeta se cayó, porque el profeta lo que está viendo, el carro gris que ya está en la eternidad, y le está diciendo lo que está viendo. Porque el profeta está viendo lo que está en la eternidad para revelarlo en el tiempo presente, para que se manifieste mañana. Entonces, a veces lo que sucede, que las cosas no se aclaran totalmente. A veces el profeta no está en una dimensión tan elevada y ve las cosas por parte o por fragmento. Pero hay dimensiones donde la gente ve todo con claridad, y por eso pueden dar fechas y tiempo específico, porque no solo es de Dios el que da fecha y tiempo específico, también es de Dios el que le dijo, yo veo un carro gris, aunque todavía no esté en tu mano, pero yo lo veo. Como estoy en la atmósfera profética, yo no estoy viendo basado en el presente, estoy viendo basado a la eternidad. Entonces dice que a los que predestinó, llamó, justificó y glorificó. Entonces, gramaticalmente, el escritor está diciendo que ya todo está elaborado y hecho. Entonces, es allí que está la revelación del versículo 28. Después que se entiende todo eso, después que se entiende que me conoció antes, me justificó, me conoció antes, me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificó, entonces el apóstol dice que a los que le aman, pero todas las cosas le ayudan a bien, coma, esto es. Y luego comienza a explicar a quiénes son. Entonces, por eso ahí se entiende que si yo soy llamado conforme a su propósito, y si Él me conoció, si Él me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificó en la eternidad, entonces ahora en el crono me van a suceder cosas. Ahora todas las cosas que sucedan finalmente van a cooperar y colaborar para que lo que está en la eternidad se cumpla. Por eso mucha gente se convirtió en empresario después que lo despidieron en la empresa donde se sentían cómodos y terminados y tengo buen salario, pero en la eternidad estaba el proyecto de la empresa. Entonces Dios provocó que algo sucediera. Por eso algunos están aquí, no saben cómo llegaron aquí. Sencillamente en la eternidad parte de tu diseño estaba
asociado, my God, con esta casa. Por eso hay gente aquí que le hicieron el llamado de toda forma. Le dijeron: veo un ángel detrás de ti, y no se convirtieron. Pero cuando llegaron a este ministerio, solo le dijeron: ven, y la persona pasó. ¿Sabes por qué? Porque en la... Oh my God, tú dices... Entonces te van a suceder cosas. Si fuiste llamado conforme a su propósito, es imposible que no te sucedan cosas. Al que no le suceden cosas, ni tiene llamado, ni tiene diseño, ni tiene propósito. La señal de que tienes llamado, diseño y propósito es que te sucedan cosas. Pero el asunto es que todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. En otras palabras, aquello que te sucede, que la gente espera tu sepultura, finalmente se darán cuenta que era el pretexto divino para atraerte a su presencia y provocar en ti la gloria que Él ha de manifestar. Posiblemente gente que te rodean estén esperando tu caída, tu fracaso, y crean que tú no te vas a levantar de donde tú estás. Posiblemente hasta compraron la caja para tu sepultura. Pero dale la mala noticia que las cosas que te están sucediendo van a ayudar a bien, porque tú tienes llamado, diseño y propósito. Y que Dios te llamó, no fuiste tú quien te llamaste a ti. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún las cosas que tú no entiendes y que no sabes explicar, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que tienen propósito, que tienen llamado, que tienen justificación, glorificación y predestinación. ¿A cuánto les ha sucedido cosas? Es la señal de que tienes llamado, diseño y propósito. Te tienen que suceder cosas. Algunas de esas cosas te van a sacar lágrimas. Algunas de esas cosas te van a dejar noches enteras sin poder dormir, pensando: ¿qué hago mañana? Algunas de esas cosas te harán desear que no pase la noche, porque tú no quieres que llegue el día para enfrentarte al monstruo que tú sabes que te espera en el día. Pero aunque uno no quiera, el ciclo del tiempo no se detiene, y el día va a llegar aunque uno no quiera que llegue. Pero todo, aún el monstruo que te espera en el día, finalmente eso va a ayudar a bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquello que tú no puedes explicar ni entender, aquellas pérdidas que tú no sabes cómo se te fue de la mano, todo ayuda a bien, aunque tú no lo entiendas todavía. Aunque lo que tú aprendiste en la universidad tú lo pones de toda forma y como que no te suma, que no te da, finalmente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las pérdidas, las ganancias, las fortalezas, las debilidades, las caídas, el levantarte, todas las cosas, como dice una versión, trabajan para el bien de los que aman a Dios. Y me gusta esa versión
porque no dice obra para bien, dice trabajan para el bien de los que aman a Dios. Entonces hay cosas que están trabajando para tu bien, aunque te ha llegado en una carátula fea. Hay cosas buenas que llegan en carátula fea. Concéntrate en la revelación de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es solamente a ti que te pasan cosas. No es solamente a ti. También a los pastores le pasan cosas. También a los maestros les pasan cosas. A los profetas, a los evangelistas les pasan cosas. A veces tú estás viviendo algo y crees que es lo último. A veces lo que está viviendo el pastor es 10 veces lo que tú estás viviendo. Y él tiene que, mientras lo están presentando, secarse las lágrimas y pararse a levantarte y a motivarte. Porque a todos nos suceden cosas que a veces tú no sabes qué hacer. Tú no sabes a dónde coger, qué decidir, por dónde caminar. Y es como dice el Salmo 40. Tú pisas en lodo cenagoso. ¿Sabe qué es un lodo cenagoso? Aquel lodo que cuando tú pisas te hunde. Por suave que tú quieras pisar, te hundes. Es un lodo cenagoso. A veces tú te sientes así, que estás pasando situaciones. Tú dices, si lo hago así, peor. Si lo hago así, mal. Si lo hago así, me llevó el que no me trajo. Pero ¿qué hago? Que tú no entiendes, no encuentras dónde cortar. ¿A quién llamo? ¿A quién le digo? ¿Con quién hablo? ¿A quién busco? ¿A quién le envío un mensaje? Cosas que suceden. Noticias que te deprimen. Cosas que suceden, pero a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para su bien. Quiere decir que aún lo que Satanás se inventa para hacerte la vida imposible, finalmente terminará eso obrando para tu bien. Me llegó a la mente José de inmediato. Después de ser príncipe en Egipto, le dice a sus hermanos: no se sientan mal el haberme vendido, o el haberme enviado, o el haberme hecho eso que ustedes me hicieron, ese mal. Lo que ustedes pensaron que era un mal que me estaban haciendo, era el pretexto divino para traerme a esta tierra de bendición. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Posiblemente no sepas por qué estás viviendo lo que vives, pero todas las cosas están trabajando para el bien de aquellos que son llamados conforme a su propósito. Lo tuyo está hecho, determinado, hecho y realizado en la eternidad. Ya te conoció, ya fuiste predestinado, ya fuiste llamado, fuiste justificado y fuiste glorificado. Entonces es un asunto de tiempo. Pablo lo que les estaba tratando de decir a los hermanos de Roma: lo que ustedes están viviendo, no lo están viviendo porque son ciudadanos romanos. Ustedes lo que están viviendo, lo están viviendo porque hay algo con ustedes desde la eternidad. Y como hay algo con ustedes desde la eternidad, eso por naturaleza va a provocar que el infierno se levante en la tierra.
Si hay algo de Dios contigo, es normal que Satanás se levante. Es normal. Si Dios tiene propósito contigo, es normal que te sucedan cosas, porque las cosas son el mapa que nos va a conectar. Por eso a algunos de ustedes les ha sucedido cosas que hoy, después de haberlas superado, se ponen a pensar y dicen: wow, Señor, gracias por eso que me pasó. Porque si tú no permites que me pase eso, yo estuviera muerto o muerta. Ahora tú te estás dando cuenta que eso que te sucedió, que parecía ser negativo, era el pretexto divino para librarte de algo. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Puede cerrar sus ojos conmigo. Sí, sé que aquí hay mucha gente que le están pasando cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si no soy una mala mujer. ¿Por qué a mí? Si he estudiado tanto. ¿Por qué a mí? Si he dado tanto en esa empresa. ¿Por qué a mí? Aleluya. ¿Por qué? Yo también me he preguntado: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Aleluya. El Espíritu Santo está fortaleciendo y confortando corazones. Porque si tú entiendes el propósito, que sé que esta es una casa que ayuda a que la gente se conecte con su propósito. Pero si no conoces que te van a suceder cosas, puedes correr cuando deberías de caminar y detenerte. El Eterno en esta mañana traiga fortaleza al corazón de todos aquellos que les están sucediendo cosas. Fortaleza, luz, discernimiento. Aleluya. Aleluya. Él está tocando. Su presencia te toca. No se trata de mí, se trata de Él. No soy digno ni siquiera de pronunciar su santo nombre en mis labios. Se trata de Él. No es mi unción, es su presencia que está sobre ti en esta mañana, para hacerte saber que su plan eterno sigue contigo, que su propósito eterno sigue contigo, a pesar de las cosas que te han sucedido, a pesar de las debilidades, las caídas, los problemas que has tenido. Su plan eterno y su propósito eterno continúan, porque tú fuiste llamado conforme a su propósito. Aleluya.